del individuo con la tarea del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo es la de formar, la tarea del Espíritu Santo es la de enseñar, de modelar, porque tiene una gran responsabilidad. El Espíritu Santo tiene la responsabilidad de conducirnos a Jesucristo. Y esa tarea y esa responsabilidad, él la toma muy en serio. Entonces, desde luego, cuando lo miramos desde esa perspectiva, el Espíritu Santo es una realidad en la vida de todo creyente. No es algo que viene posterior a la conversión, viene inmediatamente con la conversión. El Espíritu Santo viene a ser morada en la vida del cristiano, de la cristiana, inmediatamente hace su conversión. Ahora, en la medida en que el creyente comienza a darle espacio al Espíritu Santo y comienza a colaborar en ese proceso de la tarea del Espíritu Santo en su vida, es que entonces el carácter cristiano se va formando. Si el creyente pues opta por vivir una vida cristiana de tipo cronológica, ¿verdad? Hay creyentes que optan por vivir una vida cristiana cronológica. Llevan 40 años de convertido, pero realmente lo que están es repitiendo por 40 años el primer día de su conversión. Wow. ¿Ves? Que nunca ha habido espacio al Espíritu Santo para que trabaje con su carácter, para que trabaje con su persona. Pues sí, tiene 40 años cronológicos, pero realmente lo que ha estado es repitiendo el primer día de su conversión por 40 años. Hay otros creyentes que ya necesariamente en el momento en que se convierten le dan todo el espacio al Espíritu Santo para que comience a moldearlos, se dejan moldear, se dejan dirigir, dejan que el Espíritu Santo trabaje con su carácter y entonces uno empieza a ver inmediatamente el cambio y la transformación de ellos. Esos son esos cristianos que se convierten al Señor hoy y empiezan a ser cambiados y transformados inmediatamente. Es posible tener los 9 a corto plazo, como es posible tener algunos, aunque hayan pasado muchos años, porque no le hemos permitido al Espíritu Santo madurar esas áreas. Por eso fíjate que esto está perfectamente vinculado a los diálogos que Jesús tuvo con sus discípulos. Cuando les hablaba y les decía, porque cada árbol se conoce por su fruto. Cada árbol se conoce por su fruto. Desde luego, cuando Pablo le está escribiendo a los Gálatas están empeñados en probar la tesis de que la experiencia de la fe se demuestra como resultado de los ritos de la ley. Y Pablo le está diciendo, no señor, ustedes están equivocados, la experiencia de la fe no se manifiesta como resultado de los ritos de la ley. La experiencia de la fe se manifiesta como resultado del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y de la manifestación de ese fruto en nosotros. O sea, cristiano no es aquel que sigue ritos de la ley o de la fe cristiana. Cristiano es aquel que vive para ser transformado y cambiado conforme al propósito y a la intención del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es persona. Él lo que hace es que pone en nosotros su presencia, su gracia. Él imparte en nosotros su dirección. Y como resultado de ello, pues inmediatamente aflora ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es el amor, que es el gozo, que es la paciencia, que es la paz, que es la benignidad, que es la bondad, que es la fe, que es la templanza, que es el dominio propio. Cada creyente necesita trabajar con su carácter. O sea, no podemos dejar, primero, que el Espíritu Santo lo haga todo por nosotros. Fíjate que comencé hablando de colaboración. ¿Qué colaboración tengo yo con el Espíritu Santo para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto, para empezar el crecimiento de la vida cristiana? Si yo no hago ese proceso de compromiso y de participación con el Espíritu Santo para comenzar a crecer, pues no voy a crecer. Yo no niego que haya presencia del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. Yo no soy quien para juzgar eso, pero no voy a ver el fruto. Yo puedo mirar un árbol de mango y puedo mirar un árbol de cereza y puedo mirar un árbol de acerola, pero no encontrarle un solo fruto. Sí, es un árbol de fruto, pero no tiene fruto. Y a fin de cuentas, ¿para qué sirve
un árbol de fruto que no lleve fruto. O sea, pastor, que hay personas que se le va la vida esperando una transformación cuando nos toca a nosotros accionar y provocar esa transformación. Pues claro que sí. El elemento, por ejemplo, el elemento de la paciencia. Fíjate que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Lo que me llama la atención es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, como Él produce en nosotros esos frutos en nuestra vida, pues ya están. O sea, yo creo que cada cristiano debe partir de la premisa de que tiene todos los frutos del Espíritu. Yo creo que esa debe ser la disciplina cristiana. Partir de la premisa que tengo todos los frutos del Espíritu. Automáticamente. Okay. Ya están en la vida de todo cristiano. El problema es cuándo los voy a desempacar. Manifestarlos. Igual cuándo voy a comenzar a hacerlos manifiestos en mi experiencia de vida. Yo me he topado con un sinnúmero de planteamientos que pueden resultar lógicos, pero no son bíblicos. Por ejemplo, yo me he encontrado con gente que dice, pastor, no le pida a Dios paciencia, porque si usted le pide paciencia, Dios le manda prueba. Yo digo, pero me van a perdonar mi expresión tan pueblerina, pero Dios acaso será tan bruto que yo le pida paciencia y me dé problemas. Eso es imposible. Eso es imposible. Él mismo dice que qué hombre siendo malo, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. O sea, eso no cabe en la psiquis cristiana. Eso no tiene espacio. Lo que yo debo partir de la premisa es que Dios me ha dado paciencia. Lo que yo debo es comenzar a manifestar la paciencia en medio de la adversidad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio del trajín de la vida. O sea, yo necesito comenzar a demostrar esa paciencia. Una persona que sabe que tenía, ¿verdad?, la manifestación de esos 9 beneficios del Espíritu Santo, inclusive amigos y familiares reconocían que los tenían. Este cristiano era un cristiano pleno, esta cristiana era una cristiana plena, era una persona de sumo gozo, pero de repente la amargura comenzó a ganar terreno poco a poco en su vida. Eso también es posible y es una responsabilidad de cada creyente, de que apagó ese fruto que el Espíritu Santo ya, ¿verdad?, se estaba manifestando en él o en ella. Y yo creo que todos en la vida cristiana hemos visto gente así. Que tú decías, caramba, ¿cómo esta persona pudo haber cambiado tanto? Si esta persona servía a la iglesia de esta manera, fue líder, era una persona que nada lo quebrantaba, enfrentó situaciones difíciles y siempre estaba con una sonrisa, con palabras de motivación para otros, pero en otra etapa vemos que esa persona está ya que cuando tú lo escuchas hablar, es amargura lo que sale de la persona. En el mundo ambiental hay una palabra que tal vez pudiera ayudarnos a entender eso, el enquilosamiento. O sea, las cosas se deterioran por el tiempo, indistintamente le demos uso o no. O sea, eso, una persona puede habilitar su casa, cerrarla, irse 10 años y cuando regrese va a descubrir que la casa está destruida. Y se puede preguntar, ¿pero qué hice yo? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está así? Bueno, porque se enquilosó. Ahora, ¿por qué se enquilosa? Pues porque se dejó de mantener, se dejó de atender, se dejó de limpiar. Permitimos que el hongo comience entonces a hacer su trabajo, que la corrupción empiece entonces a hacer su trabajo. Lo mismo acontece en la vida de un creyente, en esa dimensión espiritual, en términos de los frutos. ¿Y es más responsabilidad del creyente que de Dios? Es que ya Dios cumplió su responsabilidad. Ya Él nos dio. Él los depositó en nosotros. Claro, o sea, ya tenemos el Espíritu. Ahora, si tenemos el Espíritu, lo que necesitamos es demostrar el fruto de ese Espíritu que ya tenemos. Entonces, es una tarea de desarrollo constante, de mantenimiento constante. Eso no quiere decir que una persona cometa un error en un momento dado. Claro. Bueno, Moisés cometió mucho y la Biblia dice que él era un hombre manso. O sea, en él estaba manifestada la mansedumbre. Puede suceder, puede acontecer, pero lo interesante de la tarea del Espíritu Santo es que cuando uno de estos frutos se ve coartado por nuestra incapacidad humana, el Espíritu Santo inmediatamente comienza a decirnos, mira, estás fallando en esta área. Y uno con humildad lo acepta, lo reconoce y dice, es cierto, ¿qué debo hacer? Pues debo trabajar con más paz, debo trabajar con más paciencia, debo ser más bondadoso, debo tener más mansedumbre, debo manifestar una actitud de fe mayor en la experiencia de mi vida. Y entonces el enquilosamiento desaparece porque una casa, un carro puede durar todos los años que el dueño quiera que dure.
como puede durar los menos años que el dueño obviamente quiera que dure como resultado de su inacción. Así pasa con la experiencia espiritual. Si nosotros dejamos que nuestra vida espiritual, nuestra estructura espiritual, nuestro carácter espiritual caiga en la trampa de la inacción, pues se va a deteriorar. Y ahí está el Espíritu Santo, pero es nuestra responsabilidad trabajar con ese fruto. Pero se puede recuperar, pastor. Oh, sí, desde luego. Se me viene a la mente el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, cuando David dice, oye, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme por favor ese gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente. Está sometiendo el carácter, ¿no? Es que teológicamente hablando, el Espíritu Santo nunca se va de un creyente. Nunca. Nunca se va de un creyente. El Espíritu Santo permanece. El creyente puede errar. El creyente puede caer, el creyente puede fallar, pero el Espíritu Santo queda en él. Lo interesante de ese Salmo 51 es que precisamente el penitente reconoce que el Espíritu Santo está con él. Le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, pero sin embargo admite que el gozo ha desaparecido. El gozo de la salvación. Devuélveme el gozo. Tengo el Espíritu, pero devuélveme el gozo. Lo que quiere decir entonces es que el Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo queda. Y todo hombre y toda mujer en el servicio al Señor tiene el perfecto derecho a reconstruir nuevamente su vida en Él. No importa por el pecado que haya pasado, por la falta que haya pasado, tiene el perfecto derecho porque ahí está el Espíritu Santo, esperando que Él le diga precisamente como el penitente, Señor, no has quitado de mí tu Espíritu, pues ahora devuélveme el gozo, devuélveme la paz, devuélveme la paciencia, devuélveme la bondad, devuélveme la mansedumbre, devuélveme la fe, porque lo que es maravilloso dentro de esta postulación teológica es que dice al final, contra estas cosas no hay ley. Lo que quiere decir, no hay medida. Es decir, un cristiano puede trabajar para desarrollar paciencia al 100%, para desarrollar mansedumbre al 100%. No hay medida. O sea, pastor, que obviamente hay que trabajarlo para preservar esos frutos y, ¿verdad? Si hacemos una comparación en lo que es un fruto, literalmente lo que son las frutas, para poder preservarlos hay que entrar en un procedimiento, a veces hasta separar unos de otros. Entonces, ¿verdad? Todas las frutas, te voy a leer una nota que tengo aquí, como los vegetales tienen propiedades, características y procesos de maduración diferentes. Por este motivo es necesaria su separación al momento de optimizar la conservación. Y no sé, pero como que esta nota pues hace que me identifique con nosotros los seres humanos en este proceso como creyentes y en lo espiritual. No sé si usted comparte esa opinión conmigo. Desde luego, definitivamente la comparto porque es un trabajo de responsabilidad, de mayordomía cristiana. Y que no todos son iguales, o sea, porque hicimos la pregunta, ¿por qué no tenemos los 9? Pero no todos esos 9 frutos, son iguales. No son iguales, pero todos los cristianos debemos trabajar hacia la obtención, hacia el desarrollo de cada uno de ellos. Sería entonces más sabio orar, no, Señor, dame paciencia, porque desde que vine a Cristo la tengo. Claro, Señor, dame gozo, porque ya el Espíritu Santo que vive en mí me dio gozo. Entonces, mi oración debe cambiar en que si no sé, decirle, Señor, capacítame, dame sabiduría, ¿verdad? Te pregunto en esta dirección, porque ya sé que estoy pidiendo algo que tengo, entonces es contradictorio. Él dice, si ya te lo di. Pero sí puedo reconocer que no sé cómo desarrollarlo o cómo permitirle al Espíritu Santo que lo trabaje en mí. Eso sería como que más sabio que oremos en esa dirección. Se cuenta que una vez habían 3 monjes que estaban muy frustrados porque a su parroquia no llegaba nadie. Y finalmente decidieron visitar la casa de un judío sabio que vivía en el pueblo para que el judío sabio les ilustrara por qué nosotros, 3 monjes, no recibimos a nadie en nuestra parroquia. Finalmente llegaron donde el judío sabio. Cuando ellos llegan, le dicen al judío sabio, nosotros quisiéramos que de alguna manera usted nos pueda asistir en nuestra preocupación. No nos llegan feligreses a nuestra iglesia.
Y finalmente el judío sabio le dice, es que yo no sé nada de esa fe de ustedes, no les puedo decir. Pero ellos siguieron insistiendo, el judío siguió trancado diciendo que no sabía nada. Y cuando ellos se fueron frustrados, el judío al final le dice, se me ocurre decirle algo. Uno de ustedes tres es el Cristo. Ajá. Y ellos se miraron y dijeron, definitivamente, él no sabe nada. Se fueron, llegaron a su parroquia, cada cual se acostó en su habitación, pero los tres empezaron a pensar, oye, ¿y si el sabio tiene la razón? Si yo soy el Cristo. Y cada uno en su cuarto estaba pensando en eso. Pero si yo soy el Cristo, debería tener más amor, debería tener más paciencia, debería tener más bondad, debería tener más mansedumbre. Así es que se levantaron por la mañana los tres con el síndrome de Cristo. Y una semana después tenían su iglesia llena. O sea, fíjate, ¿cuál es la tarea del Espíritu Santo? La tarea del Espíritu Santo es convertirnos en pequeños Cristos. En pequeños Cristos en el hogar, en pequeños Cristos en la familia, en pequeños Cristos con nuestros hijos, en pequeños Cristos en nuestros trabajos, en que la gente cuando nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. ¿De qué manera puede ver la gente a Cristo en nosotros? Pues la tarea del Espíritu Santo es decir, oye, empieza a despertar en ti el gozo, la paciencia, la bondad, la templanza, la mansedumbre, para que la gente vea a Cristo en ti. Wow. ¿Te acuerdas las palabras? ¿Te acuerdas de Carmelo Terranova? Carmelo Terranova era mi papá. Carmelo Terranova en una predicación que nos dio en un catacam, sí. Llevó una conferencia que la tituló El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su tarea es hacernos personas espirituales y santas. Carmelo Terranova. Oye, sería bueno tocar ese tema después. Señor. Somos santos. Ahí se la dejo. Bueno, con gusto. Ahí se la dejo. ¿Se la estás dando de asignación? Asignación, si somos santos. Bien, para el próximo jueves. El próximo jueves lo podemos trabajar con mucho gusto, claro que sí. Morema, ¿tú tienes duda? Te estás agullando la espinta. Gracias, Moisés. Con mucho gusto, que Dios me los bendiga mucho. Amén. Bueno, tu iglesia, por si alguien te quiere visitar, yo no pastoreo. Bueno, Yanira sí, y Moraima casi. Nuestra iglesia está en la carretera 21, en el kilómetro 4.7, muy cerca del Hospital Metropolitano. La iglesia evangélica, Ministerio Sanador. Allí estamos a la orden, en lo que podamos servirle con mucho gusto. Claro. Excelente. Gracias, excelente, pastor. Gracias, pastor. Que Dios me los bendiga mucho. Amén.